Hi, everyone, and welcome to New Wealth Talk, a series of exclusive conferences held by Santander Private Banking. Hola, buenos días. Empezamos la sesión de Wealth Talks. Vamos a hablar con expertos que nos ayuden a entender las circunstancias de nuestra vida. Hablamos hoy con el Dr. David Katz, especialista en medicina preventiva y salud pública, conocido por su conocimiento de prevención de enfermedades crónicas y nutrición. Va a hacer la entrevista en inglés, pero podéis seguir la entrevista en español dándole al botón ES en la parte superior derecha de la pantalla. Castellanos y pulsan el botón rojo que indica ES situado en la parte superior de sus pantallas. If you wish to ask a question, simply use the question comment option. Si queréis hacer una pregunta, utilizar la opción de hacer una pregunta que está en el centro superior, parte superior en el centro de la pantalla. Y Víctor Matarranz, el director de Wealth Management y Seguros, va a entrevistar al Dr. Katz. Víctor. Muchas gracias, Cristina, y bienvenidos todos a nuestra cuarta charla Wealth Talks. Es un placer teneros aquí. Después de vuestras preguntas, hemos decidido que nos vamos a centrar hoy en una sesión para descubrir un poco más, informarnos un poco más sobre el COVID-19. Es un virus sobre el cual todavía hay muchas áreas grises y desconocidas. No todo el mundo, no tenemos todas las respuestas, desgraciadamente, pero tenemos hoy con nosotros a una persona que nos puede ayudar a entender un poco mejor esto y que sabe mucho de ello. Y este es el doctor David Katz, que es especialista en medicina preventiva y salud pública, que se ha centrado en su carrera en añadir años a la vida y vida a los años. Hola, bienvenido, David. Es un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias. El placer es mío y es un privilegio tener este público y poder dirigirme a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a aprender, vamos a ver más tarde cuántas personas tenemos conectadas. Muchas. Los que no lo conozcáis, os voy a hablar un poco del Dr. Katz. Es muy bien conocido en todo el mundo por sus conocimientos de prevención de enfermedades crónicas, nutrición y control de sobrepeso. No voy a entrar en su currículum completo porque nos llevaría probablemente toda la sesión, pero sí puedo deciros que es el director del Centro de Investigación de Prevención de Yale, presidente de la iniciativa True Health, una organización sin afán de lucro cuyo trabajo tiene que ver con los hábitos de vida saludables y sostenibles. Ha escrito libros sobre cómo comer y la verdad sobre la comida, donde habla de la importancia de la comida sana para prevenir las enfermedades crónicas y cómo reforzar el sistema inmunitario para que luche contra cosas como el COVID-19. Es decir, que esto encaja directamente con el asunto que nos ocupa hoy y todo lo que está ocurriendo, porque básicamente, bueno, cuidarte no solo ayuda en términos de lo que esperamos en general, siempre en nuestra vida, sino a la hora de prevenir y de ayudarnos a combatir el virus. Voy a empezar con unas preguntas y luego pasaremos a nuestras preguntas del público. Las podéis enviar al equipo. David, hace poco escribiste un artículo, lo publicaste en el New York Times, que se titulaba ¿Es peor nuestra lucha contra el virus que la propia enfermedad?, donde criticabas la estrategia del bloqueo y del confinamiento completo y total. Eso generó mucha polémica. ¿Sigues opinando lo que opinabas en marzo cuando publicaste ese artículo? ¿Los recientes rebrotes te han dado la razón o te lo han quitado? ¿Qué opinas? Bueno, muy buena pregunta, Víctor. Y, por cierto, perdona a los que tengan que utilizar la interpretación. Yo no hablo español, me gustaría. A diferencia de muchos médicos, hablo varios idiomas, pero no el español. Solo quizá en el contexto de urgencia puedo hablar alguna palabra, pero no lo hablo. Bien,
Hay algo que todos los padres enseñan a todos los hijos. Mira a derecha y a izquierda antes de cruzar la calle. El tráfico es peligroso. Antes de cruzar la calle tienes que mirar no solamente a la izquierda y no solamente a la derecha, no, a la derecha y a la izquierda, porque puede venirte un coche de un lado o de otro. Y ese es el argumento que yo planteaba en mi artículo sobre la pandemia. Y bueno, resultó ser polémico, pero yo no pretendía eso. Yo lo que decía era que ya tenemos datos. Esto fue muy al principio, a principios de marzo. De hecho, escribí el artículo el 20 de marzo. Lo escribí el 10 de marzo, pero lo publiqué el 20 de marzo. Y teníamos datos de Wuhan, China, de Seúl, Corea del Sur. Y con muchos miles de casos ya estaba claro que era una enfermedad muy mala que afectaba a los ancianos y a los que tenían enfermedad crónica de forma muy aguda. Y en Corea del Sur hablaban de 98-99% de los casos eran leves, así que personas más jóvenes y más saludables no les afectaba tanto. Entonces yo pensé, bueno, este virus hay que respetarlo, puede hacer mucho daño y matar a mucha gente, hay que proteger a la gente, pero por otro lado estamos hablando de hacer cosas que la sociedad nunca ha hecho antes. En ninguna pandemia, ninguna plaga, ninguna peste, nunca se ha cerrado todo de la forma en que lo hicimos. Cerrar la economía y hacer tanto daño a las vidas y a la salud e interferir con suministros críticos, y quizá la pregunta era no correremos el riesgo de perder vidas debido al confinamiento. Yo trabajo mucho en el área de los aspectos sociales de la salud, servicios, productos, recursos económicos y su relación con la salud. Y yo estaba examinando las posibilidades de cómo se podía dañar a través del confinamiento si se hacía de una forma que destruyera la economía y se hiciera daño a la posibilidad de ganarse la vida, íbamos a hacer daño a las personas y a su salud, y que el objetivo debía ser mirar en ambas direcciones y minimizar los efectos secundarios. Y desde el principio sugerí, dado lo que sabíamos de Wuhan y de Corea del Sur, que la forma de hacer las cosas era, bueno, tener un abordaje estratificado en materia de riesgos, proteger a los ancianos y a los enfermos crónicos, pero permitir a los más jóvenes y más saludables seguir con sus actividades, porque sería mejor para la sociedad y para la economía, pero también porque estas personas podían superar la infección y conseguir que consiguiéramos la inmunidad colectiva, la famosa herd immunity. Tenemos ahora datos, muchos más datos de muchos países, y desgraciadamente en casi ningún sitio del mundo se ha hecho exactamente bien, con alguna excepción, pero provincial, no nacional. Me da la sensación de que se han hecho errores en ambos sentidos. Ha habido ejemplos de donde no ha habido suficiente protección. En Suecia dijeron que no protegieron lo bastante a los mayores, a las personas que estaban en residencias, tendrían o podrían haber tenido una tasa de mortalidad más baja. Y luego los países que aplicaron un bloqueo total y un confinamiento total pagaron un precio muy alto porque destruyeron vidas y recursos económicos, y ahora no tienen inmunidad. ¿Y cómo van a poder ponerse en marcha otra vez? Tienen que o bien persistir, digamos que como ínsulas y esperar la llegada de la vacuna, o, bueno, esperar una segunda ola. Y lo vamos a ver en sitios donde hubo un confinamiento muy riguroso. Si no hay un plan para la fase 2, no se impidió nada, se retrasó el problema, nada más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al principio había mucha gente que hablaba de este abordaje por segmentos, ¿no? Por fases, los ancianos frente a los más jóvenes, pero al final nadie que yo sepa lo implementó. ¿Por qué fue así? Bueno, creo que la discusión, por lo que sé, yo fui uno de los primeros que habló de esto precisamente, del abordaje por fases o por partes. Pero bueno, en una pandemia, para empezar, cada día parece que es tan largo como un mes.
cada mes parece que es tan largo como una década. Parece que llevamos años en esta pandemia, llevamos solo 3-4 meses. Por otro lado, las cosas también avanzan muy rápidamente y creo que lo de aplanar la curva se convirtió en un meme, por así decirlo, y acabó sustituyendo un debate inteligente sobre los datos, quién era la población exacta de riesgo y cuáles eran los elementos del riesgo, cuál era la mejor forma de minimizar el riesgo, cuál era la mejor estrategia, prevenir a toda costa la infección o reducir el daño global y cuál era el equilibrio que se podría encontrar entre las prohibiciones y la infección. No se hizo, porque las políticas, se introdujeron, las decisiones se tomaron a la velocidad en que se cuelga un tuit. Y, si tuviéramos que decir qué es lo que hace que esta pandemia sea diferente de todas las demás, no es el virus, es la Internet, es Internet. Tuvimos una infodemia que resultó ser más grave que la pandemia. La infodemia se hizo viral más rápidamente que el propio virus. Una pandemia viral y, sin embargo, la infodemia fue peor que la pandemia. Y mucha de esa información era equivocada, sesgada y, casi parecía que había un imperativo moral. Si no se hace un confinamiento, esto equivale a cometer un crimen de lesa humanidad. Si no confinamos a la población y si no tomamos medidas de bloqueo. Y entonces los dirigentes de los países se sintieron obligados a hacer esos bloqueos y confinamientos sin pensar más allá, sin examinar los datos, pensar en las edades, en las poblaciones de riesgo. Y una vez que el bloqueo se aplicó, es como lo del emperador va desnudo. El emperador va desnudo, pero en cuanto dices que va vestido y que su ropa es maravillosa, todo el mundo tiene que aceptar eso, aunque esté desnudo. Entonces se empezó a hablar de aplanar la curva, y no se hablaba de otra cosa. Y volver a la normalidad se convirtió en algo casi imposible. Todavía no es tarde para volver a la normalidad de una forma estratificada, analizando bien los riesgos. Lo difícil es mantener el sentido común, es el término medio, no es el bloqueo total ni el sálvese quien pueda, sino el camino de en medio. Eso es lo que tenemos que conseguir en un mundo donde todo el mundo ha elegido o este extremo o este extremo. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Las redes sociales, Internet y esta infodemia suponían una presión tan grande que los dirigentes políticos, antes de pensar, estaban introduciendo ya casi sin pensarlo unas políticas extremas. Sí, y mucha gente dijo que eso lo que hizo fue tener como resultado unos comportamientos que no eran los adecuados. Había mucha gente que decía esto, sí, y luego yo expresé mi opinión y me convertí en un personaje polémico, una especie de chivo expiatorio. Yo no soy economista, yo soy médico especializado en salud pública. Yo no hablaba de vidas frente a dólares. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo consiste en mirar las vidas frente a las vidas. Y aún así me atacaron porque me decían, este hombre lo único que le interesa es la economía, no le interesa la vida humana. Y las opiniones viajan a una velocidad vertiginosa hoy en día, y antes de que la gente entienda o pueda entender lo que de hecho dices, la tergiversación ya está en marcha y se difunde por todo el mundo, y eso no nos ayuda a tener unas políticas de sentido común y bien pensadas. Yo creo que esto es crítico. Internet y la infodemia son lo que hace que el COVID-19 sea una pandemia singular y única, más que el propio virus. Estoy totalmente de acuerdo contigo. David, has hablado de una estrategia que llamas minimización total del daño. ¿Qué es lo que crees que deben adoptar los países? Pero ¿en qué consiste esta estrategia? Bueno,
la única diferencia entre antes y ahora es que ahora tenemos datos que demuestran que hemos visto un incremento en violencia, en las adicciones, en las depresiones, en los suicidios. Y la extrapolación de todo esto, Víctor, es muy importante. Yo estuve haciendo un webinario hace poco con un colega de la Universidad de Stanford y este colega pues dijo cosas muy interesantes. Hay buenos artículos en la literatura económica que dicen que si un adulto pierde su empleo en torno a los 40 años, durante un periodo largo de tiempo, esto reduce su esperanza de vida en 1 o 2 o incluso 3 años. Tomamos Estados Unidos, donde hemos tenido 40 millones de personas que han perdido su empleo y la previsión es que la mitad de estas personas no van a encontrar un trabajo pronto. Por lo tanto, son 20 millones de trabajos que se perderán. Y esto supone que habrá 30 millones de personas año que se van a perder. Comparemos esto con las vidas que se han perdido por el virus. Se han perdido unas 120.000 vidas en Estados Unidos y la estimación, que yo no me creo, pero la estimación oficial, yo he trabajado clínicamente, lo he visto en hospitales, pero son básicamente las personas mayores las que fallecen, pero la estimación oficial es que de media pues el virus quita 10 años de vida. Si multiplicamos 10 años por 120.000 es 1.200.000. 1.200.000 años persona comparados con 30 millones. Por lo tanto, este es el argumento de la minimización total de daños, porque no podemos, desde luego, minimizar la importancia de los suicidios, de la depresión. Lo importante es que la gente mantenga sus puestos de trabajo y la Unión Europea, desde luego, ha hecho un trabajo mucho mejor que Estados Unidos. En Estados Unidos realmente ha metido mucho la pata con esta pandemia. Lo siento, pero así son las cosas. No hay nada en lo que Estados Unidos haya acertado en esta pandemia. Podemos impartir un máster sobre cómo no hacer las cosas bien. En Estados Unidos ni siquiera se han introducido ERTES ni nada similar. Por lo tanto, la minimización de costes significa cómo se hace para minimizar los daños, porque esto es importantísimo para proteger a las personas, incluso protegerlas frente al virus, porque había podido haber mucha gente que hubiera podido mantenerse en su empleo, universitarios, en sus clases, porque la gente joven no suele pasarlo mal. Podría suceder, pero es muy poco habitual que suceda. Y también quiero decirte, Víctor, una cosa interesante. Uno de los otros problemas que tenemos es la idea de que habernos ocultado del virus solamente podemos volver al mundo cuando el riesgo sea de 0. Pero esto es absurdo. El riesgo nunca va a volver a ser de 0. Pero el riesgo de morir hoy, vamos a ver, hay un solo requisito. Que el único requisito de tener riesgo de no morirte es estar vivo hoy por hoy. Yo pensé que era al contrario. La única posibilidad de tener riesgo 0 era estar muerto. Bueno, pues eso también. Pero vamos, espero que todo el mundo aquí viva mucho tiempo. Pero la probabilidad de que muramos ahora realmente es muy pequeña. Pero, como digo, estar vivo plantea el riesgo de que en algún momento te mueras. Pero, claro, incluso pues, son cosas que no se han manejado nada bien. En esta estrategia de minimización total del daño, en general se habla mucho del papel de los datos y de la inteligencia artificial y las apps que se pueden utilizar. Esta es una parte importante de tu estrategia de minimización total del daño. Bueno, yo hablo con gente, aquí estamos hablando con personas que saben mucho de banca y de números. Es importante tener todo esto en cuenta. Hay mucho material disponible y aquellos que os interese
esta estrategia y quieren ver cifras, proyecciones de riesgo, modelos matemáticos, están disponibles en la iniciativa True Health. Es truehealthinitiative.org. Ahí os va a salir un enlace a una página del COVID y ahí encontraréis una serie de materiales que podéis consultar de forma gratuita. Por lo tanto, la oportunidad de llegar a una minimización total de daños realmente no depende de la ciencia espacial. Tenemos simplemente que analizar la mejor forma de estratificar el riesgo en la población. Pero claro, para esto tampoco hace falta millones de test, Víctor. Y yo en un momento me citaron al Ministerio del Interior para dar mis opiniones y me decían que ellos pensaban que la mejor estrategia era tener millones de test, pero yo les dije que no. Y yo realmente en mi carrera me he centrado mucho en enfermedades crónicas, enfermedad cardíaca, cardiopatías, diabetes, etcétera, y cómo la dieta puede prevenir esas enfermedades. Y todo lo que sabemos de la dieta en Estados Unidos y el mundo no es porque hayamos evaluado la dieta de todas las personas del mundo, sino hemos simplemente analizado muestras generales. Cuando quieres conocer cosas de la población, lo que te hace falta es una muestra aleatoria representativa. En Estados Unidos hay más de 300 millones de habitantes. Quizás necesitemos 50.000 test, pero los test adecuados, personas jóvenes, mayores, urbanas, suburbanas, con distintas patologías, y luego realizar extrapolaciones. Y esto es lo que hacemos para cualquier otra patología. Por lo tanto, no tenemos todos los datos que necesitamos, nos acercamos cada vez más, pero de una forma muy aleatoria. Hay datos aleatorios que se van recogiendo por todo el mundo y nosotros los vamos recopilando y realmente intentando reunir las distintas piezas del puzzle. Sería mucho más eficiente y fundamentalmente mucho más útil para cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros países, tener una muestra aleatoria representativa de la población nacional que analice cuántas personas en total tienen el virus ahora mismo, cuántas personas ahora mismo tienen anticuerpos frente al virus y cuántas la han superado. Por lo tanto, recogemos 30.000, 50.000 muestras, testamos a las personas, vemos si tienen el virus ahora, si tienen anticuerpos o no tienen anticuerpos, y de las que salen positivas, ver cuántas tienen síntomas y de estas cuántas han sido hospitalizadas y de estas cuántas han ido a la UCI, de estas cuántas han fallecido. Hemos hablado del caso hemos calculado las fatalidades y yo he escrito varias ediciones de un libro de texto en epidemiología, he enseñado muchísima epidemiología en mi vida y realmente en epidemiología es importante preguntar cuál es el denominador. No puedes hablar de una tasa sin conocer el denominador y si no conoces la cantidad de gente que ha fallecido, realmente estás dando palos de ciego. Nos hace falta una muestra representativa y también una pirámide de datos, números totales de infectados, números totales de personas con anticuerpos, números totales de personas con síntomas, número total de personas hospitalizadas, número de personas en la UCI y total de fallecimientos. Y con esta información vamos a comprender la epidemiología de la enfermedad, que ahora mismo es algo que no conocemos. Es un fracaso estrepitoso a nivel mundial. Sí, totalmente de acuerdo. Hay muchos datos contradictorios. Es muy difícil extraer conclusiones en esta manera. Sí, es importantísimo y además es increíble el fracaso, ¿no?, que hemos tenido. Una pregunta que te quería formular. ¿Qué opinión tienes? Porque aquí estamos todos esperando la vacuna como agua de mayo. ¿Vamos a tener alguna vacuna? Bueno, cuando realizamos nuestra conversación inicial, pues yo te dije, cuando me preguntes algo cuya respuesta no sé, te voy a decir que no lo sé. Nadie sabe cuándo vamos a tener la vacuna. El tema está claro.
se han hecho avances hacia una vacuna que parecen prometedores y para poder tener una vacuna efectiva hay que identificar los componentes de un patógeno dado, en este caso del virus, que da lugar a una respuesta del sistema inmunitario. Hay varias proteínas de superficie que están asociadas con el virus, o sea que ya conocemos algunas de las dianas que hay que incluir, pero también hace falta que la vacuna sea altamente efectiva, es decir, tiene que aproximarse a la inmunidad que obtendrías de tener la infección y también tiene que ser segura, es decir, no introducir nuevos daños en el sistema. También hay que ser capaces de producirlo de forma masiva y de forma asequible, sobre todo en Estados Unidos, donde cada uno tiene que pagarse lo de su propio bolsillo. Por lo tanto, todos estos pasos nos llevan a el resultado. Las previsiones iniciales eran muy optimistas, se decía que íbamos a tardarnos 18 meses, o sea, digamos a mediados del 2021, pero yo creo que esto es muy optimista. Y la gente, yo creo que ha querido ser demasiado optimista, pero todavía estamos lejos de ese momento. Hemos recorrido quizás los primeros 20 metros del maratón. ¿Qué va a pasar en el resto de la carrera? ¿Vamos a seguir corriendo? ¿Nos vamos a caer? ¿Y nos vamos a romper una pierna? No lo sabe nadie. Por lo tanto, en vista de esto, algo muy relevante es que sería una tontería, francamente, que se despliegue una vacuna y se desarrolle, que digamos la única estrategia que tengamos sea el desarrollo de una vacuna como país o como familia. Tiene que haber una alternativa y la familia será una vía segura hacia la inmunidad colectiva, según la cual los individuos puedan interactuar de forma segura con el virus. Yo estoy desde luego a favor de la vacuna, pero no es realista pensar que vamos a tener una vacuna demasiado pronto. Y en cuanto a los tratamientos, ¿qué podemos decir? Porque la agencia del medicamento europea ha aprobado el Remdesivir. No sé si es un fármaco que se va a generalizar. Vamos a ver, en el caso del tratamiento, hay que inventar algo que no existía antes. La vacuna hay que desarrollarla, tenemos que crearla desde cero. Hemos intentado crear, por ejemplo, una vacuna del VIH y nadie lo ha conseguido hasta ahora. Por lo tanto, nadie debe engañarse pensando que inventar una nueva vacuna es algo fácil. No lo es. A veces puede serlo, pero no lo es. Pero en el tratamiento es diferente, porque quizás podemos tomar algún agente antivírico o algún otro agente que ya tenemos y ver si funciona contra este virus. El Remdesivir es un agente biológico, pero no combate contra el virus. Lo que hace es combatir con nuestra propia respuesta inmune frente al virus. Y cuando la gente tiene complicaciones severas del COVID y mueren, no se debe a que el virus haya invadido el cuerpo, sino que el sistema inmune se ha vuelto loco. Con Remdesivir lo que hace es que se bloquea esta reacción. Pero hay muchas cosas que también funcionan. También la dexametasona ha demostrado ser muy efectiva a la hora de eliminar respuesta al sistema inmune. Hay también evidencia de que la vitamina D también es muy útil. Incluso el zinc ha demostrado ser un factor muy importante en la actividad de los linfocitos T, que es una célula que nos defiende contra los virus. Y los adultos suelen tener niveles de zinc bastante bajos en la dieta. Y luego cosas mecánicas sencillas, como gestionar la vía aérea. Al principio, cuando la gente tenía bajos niveles de oxígeno, se le ponían un respirador, pero el daño que causa el respirador aumenta la inflamación, debilita el cuerpo, invita a que genera la tormenta de citoquinas y causa la muerte. Como ha dicho Víctor, yo trabajo en salud pública, pero fui también clínico durante 30 años. Pasé del entorno clínico
hice trabajos en el entorno clínico y lo que vi en hospitales de Nueva York fue impresionante. Recuerdo que vi pacientes que al principio los hubieran puesto en respiradores, no se les estaba poniendo en respiradores, se les estaba dando oxígeno y en cuestión de 1 hora mejoraban. Gente a la que antiguamente, a lo mejor o anteriormente, se le hubiera puesto en un respirador y hubiera pasado a la UCI y hubiera muerto, ya se dejó de usar el respirador y mejoraba en 1 hora. O sea que soy muy optimista sobre el tratamiento. Es decir, hemos mejorado en muy poco tiempo, hemos aprendido muchísimo. Y yo creo que lo que sí necesitamos, y no sé si el Santander podría desempeñar un papel aquí, quizá los grandes negocios, las grandes empresas podrían ayudar, es asegurarnos de que los países del mundo estén haciendo lo mejor posible a la hora de crear centros en línea que permitan a las personas acceder a las mejores prácticas, de forma que las mejores prácticas de tratamiento, fármacos, respiradores, ventilación, etcétera, centros como los que hay en relación con el mundo financiero, donde esté toda la información disponible. Sabemos, por ejemplo, cómo está tal acción o tal otra acción hoy en día. Eso lo vemos en el mercado financiero. Pues hacer lo mismo, pero para el COVID. De forma que todos los clínicos y médicos del mundo pudieran ir inmediatamente y descubrir en este momento, en este instante, cuáles son los mejores tratamientos. Y eso se podría ir actualizando en tiempo real. Hay una enorme cantidad de información, pero no sé si la coordinamos, la hemos coordinado lo bastante bien. Y aunque tengo mis dudas, muchas dudas sobre la vacuna, pero sí estoy muy alentado por lo que hemos aprendido en tan poco tiempo. Quizá me equivoque y sea que yo no lo he visto todavía, pero me da la sensación de que todos los países están intentando reinventar la rueda de alguna forma. Sí, yo tengo la misma impresión. Y por eso, precisamente, quizá los negocios y las empresas puedan hacer un mejor trabajo que los estados. Los estados se aíslan mucho y a lo mejor crean plataformas de uso nacional y no van más allá. Esto, entre paréntesis, yo no estoy precisamente orgulloso de la respuesta de los Estados Unidos a la crisis. Y la OMS, si alguna vez la necesitamos ahora. Deberíamos estarla reforzando y aportando recursos, y en lugar de eso le estamos dando la espalda. Es absurdo. Es una pandemia, cubre todo el mundo, afecta a todo el mundo. Al COVID no le importa qué idioma hables, qué pasaporte tengas, no le importan las fronteras. Estamos todos juntos en esto y por lo tanto necesitamos una respuesta global. Deberíamos tener un centro de coordinación internacional. La OMS es el sitio lógico. Y si las empresas se pudieran juntar y acudir a la OMS, podrían quizá decirles ¿qué necesitáis para que creemos una plataforma de coordinación para centralizar todos estos tratamientos y esta información a diario, al minuto, en tiempo real? De forma que la gente pueda ver en cada momento cuál es la mejor práctica. Cualquier médico del mundo. Bueno, sí, hay una cosa que tiene que ver con esto y con lo que has dicho antes. Cuando empezamos en Santander, llevamos mucho tiempo intentando ayudar, importando equipo médico, distribuyéndolo en hospitales, en los países donde operamos y en España. Y desde el principio todo el mundo quería tener los respiradores invasivos. Y cuando trabajamos con nuestra gente en China para importarlos, los chinos nos decían, bueno, aquí tenéis los respiradores invasivos, son muy caros, difíciles de conseguir, pero comprad respiradores no invasivos porque son muy útiles y tenemos pruebas de que ayudan a mejorar ayudan más a los pacientes. Y en los países nadie quería esos respiradores. Es exactamente lo que has dicho antes. Al principio se cometieron muchos errores y nadie aprendía, los países no aprendían unos de otros. Nadie quería esos respiradores. Distribuimos bastantes, pero todo el mundo quería al principio respiradores invasivos. Sí, es muy cierto lo que dices, sí. Es una realidad. Estamos viviendo en tiempos muy interesantes políticamente. Hay todos los dirigentes populistas que hay en mi propio país y hay mucho aislamiento entre países.
pero esta pandemia nos ayuda a ver lo pequeño que en realidad es el mundo. Estamos todos en el mismo barco, a veces lo decimos y son palabras vacías, pero el virus nos está demostrando que no le importan los países, los acentos, los idiomas. Al virus no le importa. El virus puede infectar e infectará a todo el mundo. Y el virus dice, yo estoy programado para hacer esto y os voy a infectar a todos, me da igual. Por lo tanto, necesitamos mecanismos que nos ayuden a compartir mejores prácticas y que que vayan más allá de las naciones. Y el conflicto entre, por ejemplo, Occidente y China obstaculizó el flujo de información vital y crítica entre los chinos y nosotros los chinos. O sea, tendríamos que haber dicho, bueno, no están intentando bloquearnos ni impedir que podamos defendernos del virus, sino que da la casualidad de que ellos fueron los primeros en sufrirlo y saben mucho y nos pueden ayudar con la información que tienen. Y la siguiente batalla tendría que haber sido esa, más coordinación y luego ir subiendo hasta superar la pandemia, pero no lo hemos hecho. Así que el aislamiento en este momento y en el contexto de una pandemia es muy mala idea. Bien, vamos a cambiar un poco de asunto. Tenemos unas 700 personas conectadas en este momento, pero me gustaría, como hemos dicho al principio, tú has escrito mucho sobre la importancia de los hábitos de vida saludables y la nutrición saludable para prevenir todas las enfermedades crónicas. Pero en relación con el virus, ¿qué podemos hacer exactamente como individuos en ese sentido, en el sentido de cuidarnos y con hábitos de vida saludables para inmunizarnos quizá un poco más contra el virus? Bueno, sí, esto es lo positivo, si es que hay algo positivo en todo esto. El mundo está muy afectado por las enfermedades crónicas, diabetes, cáncer, demencia, obesidad, un montón de enfermedades crónicas que están aumentando, que tienen que ver con los hábitos de vida. La gente fuma, la gente tiene enfermedad porque no ejercicio, porque no come bien, y Estados Unidos está muy arriba en la lista. No en términos de fumar, pero en otras áreas sí. Y por cierto, el 80% de las muertes prematuras en los países tienen que ver con el hábito de fumar, falta de ejercicio y la mala alimentación. Es decir, usar mal los pies, usar mal los cubiertos y no llevar hábitos de vida saludables. Si eliminamos el hábito de fumar, el hábito sedentario, los hábitos sedentarios de vida y cambiamos la alimentación, podemos reducir dramáticamente las enfermedades crónicas. Sí, la actividad, has dicho pies, ¿no? Ah, sí, he dicho pies, tiene que ver con los pies, sí, la actividad física. O sea que muchos de estos problemas tienen que ver con los pies, con caminar, con el ejercicio. Los cubiertos, que son lo que utilizamos para comer, y los dedos, porque la gente fuma utilizando los dedos. Bien, y yo me he centrado en todas estas áreas también durante la pandemia, porque como has dicho al principio, yo quiero añadir años a la vida y vida a los años, y llevo toda la vida haciéndolo, hablando del valor de comer bien, de la buena nutrición, de hacer ejercicio, de no fumar. Y por cierto, quizá interese a algunos saber que yo soy consejero delegado de una empresa que se llama Diet ID. Y después de 30 años me metí en esa empresa precisamente, y nosotros lo que queremos es trabajar y centrarnos en la dieta para que todo el mundo sepa cuál es su dieta óptima. Y la dieta que ofrecemos al principio la lanzamos de forma gratuita, la información que ofrecíamos para mejorar la dieta de las personas. Pero bueno, se llama Diet ID, dietid.com. Y si examinamos toda la epidemiología global sobre el COVID, hay dos cosas que realmente hacen que la gente tenga más riesgo. Ser viejo, ser muy mayor, eso no tiene remedio. Si tienes más de 80 años, tienes más de 80 años. Mis padres, por ejemplo. Y la otra cosa es no estar bien de salud. Y eso sí que podemos tomar medidas para tener una mejor salud.
diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, obesidad, todas estas cosas tienen que ver con los hábitos de vida. Se pueden mejorar y lo bueno es que, bueno, a lo mejor dices, sí, yo tengo una de esas enfermedades, ¿qué puedo hacer? Bueno, nosotros en mi laboratorio hemos publicado algunos de estos estudios, tenemos muchos datos que muestran que puedes alterar, cambiar tu salud vascular, el flujo sanguíneo, que es un elemento importantísimo, porque el flujo sanguíneo tiene que ver con todo lo que ocurre en el organismo simplemente con una sola comida. Nosotros analizamos la función endotelial y hemos visto que la composición de la comida que se toma en una comida, de los alimentos que se toman en una comida, tiene una influencia directa. Y tenemos estudios que indican que hay una cosa que se llama quimiotaxis, que es como los glóbulos blancos responden a las provocaciones en el sistema inmunitario. Puede cambiar en cuestión de minutos después de una comida, después de un paseo. Si estás en el sofá sentado, la quimiotaxis es una. Si sales a hacer ejercicio, la quimiotaxis es otra. Y cambias y mejoras la posibilidad del cuerpo, las posibilidades que tiene el cuerpo para defenderse de los ataques. Estos hábitos de vida tienen efectos en cuestión de minutos y horas. Eso no significa que vayas con una sola comida mejorar tu tasa de riesgo de forma drástica, pero se empieza así, se empieza con la dieta, con lo que comes, con el ejercicio. Después de varios días de hacer eso, tienes un efecto ya mucho más importante y puedes cambiar por completo. Puedes pasar de alto riesgo a ser de bajo riesgo en cuestión de semanas. O sea que la gente no debe subestimar el poder de los hábitos de vida para transformar drásticamente la tasa de riesgo en tiempo real. Y yo, que me he dedicado toda la vida a hacer y a animar a la gente a hacer eso para combatir las enfermedades crónicas, veo una oportunidad magnífica que tenemos ahora para reducir nuestro riesgo de forma aguda. Y todo lo que hagamos para reducir nuestro riesgo agudo reducirá también nuestro riesgo crónico. No fumar es bueno, por ejemplo, hacer ejercicio. La dieta es más complicada, pero bueno, dicho muy simplemente, cuanto más mejores tu dieta, más mejorarás. Cuanto más verduras, frutas, cereales, legumbres comas, mejor, y cuanto más bebas agua en lugar de Coca-Cola o Pepsi, pues mejor. Eso son cosas sencillas, pero que se pueden hacer. Whole fruits and vegetables. Y por desgracia, y último comentario, durante la pandemia hemos visto la tendencia en la dirección opuesta, porque la gente estaba en casa aburrida, estresada, ansiosa, muy preocupada y decía, bueno, pásame las patatas fritas, porque claro, pasaban mucho de la dieta. Y la gente, pues, hablan del COVID-19 en Estados Unidos, hablando de las 19 libras de peso que ganaron durante el confinamiento. Por tanto, no tenemos que ganar esas 19 libras. Este es un momento precisamente para centrarse en la promoción de la salud. Sí. El problema que tiene la dieta es cuán extremo tienes que ser. ¿Me puedo tomar un vaso de vino de vez en cuando? Claro. Sí, yo lo hago. De hecho, mi ingesta de vino ha subido en estos días. Pero sí. El vino es algo muy sensato. Bueno, claro, el vino no cuenta como si fuera una verdura, pero bueno, el vino tiene resveratrol y otras sustancias que son muy saludables. Yo creo que una ingesta moderada de vino es una fuente de salud. Y tampoco hay que ser extremista. Si tu dieta está muy descentrada, si no tomas nada de frutas y verduras y esas cosas, un pequeño ajuste en la dieta realmente va a marcar una gran diferencia en tu salud. En muchos de los países del mundo diríamos que hay una enorme cantidad de vulnerabilidades innecesarias a este virus, es decir, personas que se enferman más de lo que se enfermaría normalmente si se ven expuestas.
esto es algo que hay que arreglar, porque hemos sido demasiado conformistas en cuanto a la obesidad, a la mala dieta, a la diabetes, a la hipertensión. Por lo tanto, pues estas patologías nos colocan en una situación de gran vulnerabilidad frente al virus y además son malas para la productividad, malas para las empresas y es una amenaza enorme frente a la pandemia. Por lo tanto, ahora tenemos la oportunidad de decir que queremos aprovechar esta oportunidad para reducir el riesgo de ser vulnerables ante la pandemia. Y esto lo podemos reducir mejorando nuestra dieta. Porque mucha gente dice, pues, ¿en qué me puede servir cambiar mi modo de vida? Pues precisamente a ser menos vulnerable frente al virus. Vamos a pasar a las preguntas del público. Yo tengo algunas que nos han llegado. La primera, bueno, me pregunta específicamente sobre una medicación que se llama ivermectina. Sí, la ivermectina. Bueno, la ivermectina es un antiparasítico aprobado por la FDA, trata infecciones por parásitos en Estados Unidos y yo lo que creo es que se utiliza especialmente en Brasil como tratamiento frente al COVID. Yo no tengo idea de si es efectiva o no. Ahora, eso sí, se basa en estudios celulares donde este fármaco se ha analizado, por lo menos según lo que yo tengo entendido, se han analizado cultivos celulares, o sea, tienes el fármaco, tienes el virus, y ver si la presencia del fármaco impide que se replique el virus en placas de Petri. Y la respuesta es que sí, o sea que parece que la ivermectina impide la replicación del virus in vitro, no en humanos, sino en una placa de Petri. ¿Funcionan los seres humanos? No lo sabemos. Entonces yo diría que todavía los hallazgos son experimentales, es una de las muchas cosas que todavía se están investigando. En definitiva, la pregunta sería, ¿el beneficio neto es bueno porque la hidroxicloroquina, por ejemplo, tiene ventajas, pero también tiene desventajas. Entonces hay que hacer un equilibrio, un balance y ver si el beneficio neto es positivo. Y si las personas que son tratadas con este fármaco realmente obtienen un beneficio neto. También me preguntan sobre Estados Unidos. Me dicen que se ve un número de casos récord en este momento en Estados Unidos. ¿Y a dónde se está dirigiendo Estados Unidos? ¿A una situación realmente muy mala o ya estáis llegando al pico de la curva? Yo leo el New York Times todas las mañanas, me entero de las noticias y en los últimos 3 días aproximadamente ha habido alertas diciendo que se había llegado al récord de casos. Lo que normalmente no se dice en los periódicos es que ahora se está testando a mucha más gente de la que se testaba antes. Por lo tanto, si el nivel del virus fuera el mismo y testas muy pocas personas o muchas personas, el recuento va a subir o va a bajar. Eso es una cosa importante. Y además, al principio, las pruebas que había eran malísimas. Yo recuerdo una vez, estaba trabajando en urgencias e ingresamos a 20 personas en la sala de urgencias y 19 fueron negativas, mientras que yo estaba seguro de que eran positivas, porque las pruebas, los test, no eran buenos. Pero bueno, ahora se están testando mucha más gente, por lo tanto es natural que haya casos récord. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es si hay un récord en hospitalizaciones y la respuesta es que en parte de Estados Unidos sí que hay un récord de hospitalizaciones. O sea y esta no es una segunda ola, es todavía la primera ola. O sea, muchas partes del país decidieron abrir la economía antes de llegar a la curva y ahora estamos pagando las consecuencias. Y
se está intentando trabajar sobre ello, especialmente en algunos estados del país. Sin embargo, en otros estados no solamente han abierto la economía de forma aleatoria, sino que tampoco están protegiendo a las personas vulnerables. Y en estos casos en estos estados están viendo un aumento de casos y también un aumento en el número de hospitalizaciones. Y como se está propagando el virus en sitios del país en los que antiguamente no se propagaba, pues la situación es aún peor. Bueno, pues tiene mucho sentido lo que dices. Espero que la situación en tu país mejore. También me preguntan sobre China y dicen, la situación en China parece ahora mismo muy, no sé cómo decirlo, no tan grave, no tan problemática como ha sido en el resto del mundo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿China está escondiendo casos del resto del mundo o realmente es real que ha sido mucho mejor su manejo de la crisis? Bueno, yo realmente no tengo autorización de seguridad para meterme en los datos de China, pero bueno, como los chinos son como son, seguramente están ocultando datos, pero por otro lado, ellos han tenido muchísimos fallecimientos. Por ejemplo, si una gran porción de China experimentara lo que ha pasado, por ejemplo, en Nueva York, esto sería muy difícil de ocultar. Por lo tanto, sí que creo que han hecho un buen trabajo. Al principio, el decano de nuestra facultad de salud pública en Yale realizó un estudio de lo que se había hecho en Wuhan y realmente fue extraordinario porque como todo lo controla el gobierno, todas las pequeñas tiendas, todas las franquicias de comida rápida tenían exactamente el mismo protocolo. Por tanto, había comprobación de temperatura por todas partes, se comprobaba cualquier persona que tenía un pequeño rebrote se le ponía en cuarentena. O sea que como es un estado policial, puedes hacer muchas cosas que en otros países no puedes hacer para detener el virus. Pero incluso en China, la cuestión es, realmente hay un plan para abrir con seguridad la economía y lo que yo he visto es que realmente ellos lo hicieron muy bien a la hora de impedir la transmisión del virus, pero luego abrieron la economía y tuvieron rebrotes y tuvieron que volver a cerrar. Por lo tanto, tuvieron esta situación de idas y venidas, lo cual dificultó mucho su situación. Pero porque interrumpir la transmisión del virus no es siempre la mejor medida del éxito. Porque yo creo que el éxito es dejar que el virus circule selectivamente entre personas de bajo riesgo, desarrollando inmunidad colectiva y al mismo tiempo proteger a las personas más vulnerables y pues poco a poco, una vez que las personas más jóvenes han desarrollado esta inmunidad de grupo, poco a poco las personas más vulnerables podrán volverse a incorporar al resto de la sociedad y básicamente de esta forma se podrá volver a una normalidad y si tenemos una vacuna se añade esto al mix y ya se puede volver a recuperar la situación. Se ha hablado mucho también acerca de que el virus se está debilitando, está perdiendo fuerza, se está haciendo menos agresivo. ¿Es verdad esto? Probablemente sí. Hay que hablar sobre las mutaciones, Víctor, y si no sabes mucho de epidemiología y salud pública, te hablan de mutaciones y te pones nervioso, pero los virus no piensan si sobreviven o no sobreviven. Entonces, la mutación es algo muy importante. Si yo me infecto, me enfermo gravemente y no interactúo con nadie, esto no ayuda a que el virus se propague. Pero si yo tengo el virus y voy por ahí, pues se va a propagar. Entonces, evidentemente, la gente prefiere lo segundo. Por lo tanto, las mutaciones que suelen prevalecer durante una pandemia se asocian
con una transmisión más fácil, pero generalmente con una enfermedad menos severa. O sea, vemos una evolución significativa del virus. Nuevamente, esta evolución va en dirección a una enfermedad menos severa y una transmisión más fácil. Sí, tiene sentido lo que dices. Entonces, preguntan aquí sobre el tratamiento con anticuerpos. ¿Se ha progresado? ¿Funciona esta estrategia? Sí, parece que sí. Es una medida desesperada que se reserva para personas que están cerca de la muerte. No es algo fácil de hacer porque, en primer lugar, tienes que capturar los anticuerpos procedentes de personas que han tenido una buena respuesta inmunitaria. O sea que es un recurso limitado. Infundes anticuerpos de una persona a otra persona que pues lo necesita. Por lo tanto, es una medida bastante desesperada. Pero las personas que están en la UCI, que están en mala situación y que tienen riesgo de fallecer y que no solamente tienen riesgo de morir, sino que tienen un virus que todavía está funcionando en su sistema, un anticuerpo procedente del exterior puede absorber parte de ese virus y puede incluso solucionar en parte su situación. Pero esta es una parte muy pequeña de la solución global, porque está destinada a un grupo muy pequeño de personas, como digo, un grupo de personas que están muy gravemente enfermas, personas que pueden estar, por ejemplo, en una residencia o personas que están en una unidad de cuidados intensivos. En esos casos sí que ha salvado vidas, pero no es algo que se pueda hacer de forma generalizada. Es difícil hacerlo de forma generalizada. Los anticuerpos básicamente vienen de sangre pura, o sea, y una vez que tienes los anticuerpos sí que puedes utilizar técnicas de laboratorio para amplificarlos, pero el recurso sigue siendo bastante limitado. O sea, no es algo que vayamos a disponer de ello de forma ilimitada. Va a estar reservado para situaciones de emergencia, pero sí en algunas ocasiones ha marcado una diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas. Y tenemos que pensar en un espectro, ¿no? Las cosas que podemos hacer para impedir que las personas enfermen y luego, una vez que desgraciadamente enferman, pues ver qué personas desarrollan la enfermedad leve, qué personas la desarrollan de forma grave, y este tipo de tratamiento sería para las personas que están, digamos, en este extremo del espectro. Una rápida pregunta final. Tenemos muchas personas de Hispanoamérica que están siguiendo esto y sabes que ahí tienen problemas especiales. Es muy difícil reducir la movilidad en muchos países. Tienen problemas especiales en algunos. Si tuvieras que darles un consejo a nuestros amigos hispanoamericanos y a los estados de Hispanoamérica, ¿qué les dirías? ¿También hay que hacer un abordaje allí por segmentos? Sí. Esta enfermedad se transmite bastante, pero no es como el sarampión, es más como la gripe. No es tan infecciosa. O sea que las distancias sociales y llevar mascarillas son medidas muy buenas. Si tenemos una conversación tú y yo frente a frente, si tenemos una conversación muy larga y no llevamos mascarilla, sobre todo si me entusiasmo mucho y empiezo a hablar muy alto y a exhalar muchas partículas, es probable, si no llevamos mascarilla, de que si yo estoy infectado, que te infectes tú. A medida que se va aumentando la distancia y si estamos fuera, se va reduciendo ese riesgo. Y si llevamos mascarilla, se reduce también. Por lo tanto, deberíamos observar esas medidas, especialmente a la población de riesgo, los de alto riesgo, mayores, con enfermedades crónicas, tienen que respetar a rajatabla las medidas. Los más jóvenes y más sanos pues no van a sufrir tanto si cogen la enfermedad. Entonces, no es trivial, desde luego, la pandemia. La pandemia no es una cosa que sea trivial, pero es gestionable y se puede hacer con estas medidas. Muchas gracias, David. Creo que nos hemos quedado sin tiempo, es una pena, pero en mi opinión ha sido fascinante y ha sido muy iluminador y muy positivo desde muchos puntos de vista esta entrevista.
nos da mucha confianza. Tenemos muchas zonas de desconocimiento, pero estamos aprendiendo cada vez más. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Nos has dado mucha información y habrá gente que podrá investigar todo lo que has dicho y aprender más todavía. Muchas gracias, Víctor. Ha sido un placer para mí. Seguid todos seguros y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Y para todos los que os habéis conectado, os agradezco una vez más que hayáis estado con nosotros hoy. Si queréis saber más sobre estas charlas Wealth Talks, podéis ir a nuestra página web, la de Santander Private Banking, y buscar más información. Después del verano tenemos más charlas planificadas. Espero que hayáis disfrutado la de hoy y ya nos daréis vuestro feedback. Muchas gracias y que lo paséis bien el resto del día. Gracias.